Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Esta es en realidad la primera clase del curso de comunicación empresarial con los acuerdos que habíamos mencionado en la última sesión. ¿Ok? Vamos a iniciar y vamos a ver y seguir los temas que hemos discutido. Y como inicio vamos a ver pues lo que es el primer punto, ¿no? Cuando ya uno tiene la idea, ¿no? O el entusiasmo de un emprendimiento, ¿no? También tiene, digamos, eh, la, ya, la, ya la empresa está funcionando y queremos innovar, ¿no? A veces esta innovación, digamos, hacer que la empresa crezca, ¿no? Entonces, cuando existe una idea nueva, ¿no? O cuando existe un emprendimiento que es una idea nueva, nos toca pues desarrollarla, ¿no? El desarrollo de una idea deviene justamente en lo que es el inicio de este proyecto, cómo empezar, ¿no? Muchas personas que conozco, emprendedores, me dicen pues o candidatos a emprendedores, bueno, gente que recién va a iniciar, dice que el primer paso es, digamos, haber ingresado al instituto, ¿no? O sea, profesor, me dice, yo quiero fabricar eh, eh, el mejor champú, ¿no? El mejor champú y poner una empresa de champú. Muy bien, me dice, pero le digo yo, no es necesario aprenderse la receta del mejor champú, ¿no? Lo que es necesario es llevar a cabo el proyecto, es gestionarlo, ¿no? Y eso pues y eso es pues necesario, ¿no? Porque si no, nosotros no le damos forma a este proyecto, el proyecto pues va a quedar en el entusiasmo. O sea, no es, a lo que voy pues jóvenes es que no es necesario tener, digamos, la receta del mejor champú o del mejor yogur o del mejor queso. No, eso no es necesario. Lo que es verdaderamente importante es iniciar el proyecto con las herramientas requeridas y gestionarlas, ¿no? Administrarlas en forma estratégica de tal manera que pueda llevarse a cabo eh, y concretizarse este proyecto, ¿no? Yo les menciono esto porque si ustedes analizan actualmente el mundo moderno, ¿no? Y van y comienzan a analizar los negocios actuales, ¿no? Y vamos a ver pues que hay empresas que gestionan o son representantes de proyectos o de productos y no son dueños del medio de producción, solamente la gestionan, ¿no? Hay empresas que son, digamos, hoteleras y no son propietarios de ningún hotel, ¿no? Ustedes conocen casos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los Uber, ¿no? Los taxis que funcionan por internet, ¿no? Uber, por ejemplo, no tiene, si usted va no es una empresa que tenga taxis, no, ellos no se han gastado el dinero en comprarse un taxi, ¿no? Lo que están haciendo es darle forma al proyecto, ¿no? A gestionarlo, cómo administrarlo. Entonces, eso es lo importante. Eh, pero me dicen, profesor, pero ¿por qué entonces, ¿por qué estoy estudiando acá química industrial? ¿No? Eso también es otra pregunta y que tiene que ver con esto. No les digo que eso es inútil, no, no. Para que usted, y esto es el mensaje de esa disertación, cuando usted conoce mejor el producto, lo puede administrar bien, ¿no? Si usted no conoce, usted no va a poder administrar, no va a poder gestionar, ¿no? Si usted conoce, digamos, la fórmula para hacer el mejor champú, ¿no? Conoce, entonces puede gestionarlo, así no lo prepara usted, ¿no? Usted puede, digamos, integrar equipos que hagan el proceso, ¿no? Entonces,
y conoce usted las materias primas, conoce el proceso, ¿no? Entonces de alguna manera eso le sirve bastante porque le va a permitir, digamos, gestionar estratégicamente el proyecto, ¿no? Entonces, lo importante es conocer el negocio, ¿no? Y eso es el mensaje. Si usted no conoce el negocio, yo le aconsejo que no vaya a emprender, no emprenda nada, no invierta nada, ¿no? Porque todo emprendimiento requiere pues capital, ¿no? Requiere dinero, requiere tiempo, ¿no? Entonces, si usted no conoce el proyecto, no conoce cómo se fabrica el producto, no lo haga, ¿no? Primero hay que conocer cómo se hace, ¿no? Entonces, una vez que conozca cómo se hace, entonces ya puede implementar grupos, ¿no? De trabajo, puede inclusive subcontratar servicios para que puedan ponerse en línea con su proyecto. Entonces, esto es muy importante. Y una de las herramientas básicas para lo que es el inicio de cualquier proyecto es lo que se dice las herramientas para la investigación de mercado, ¿no? El estudio del mercado. ¿Qué es lo que estudio acá? ¿No? Hay que ver en este aspecto de que yo tengo muchos puntos que no conozco aún, ¿no? Yo tengo la idea, si yo quiero vender champú, quiero hacer un champú para perros, por ejemplo, ¿no? Ok, listo, ese es mi proyecto, mi emprendimiento, y quiero realizarlo, tengo la voluntad, ¿no? Entonces, pero hay muchas cosas pues que usted no conoce, ¿no? Primero, digamos, usted no conoce digamos, cuánto es la población de perros eh, en su, en su área, ¿no? En el área que usted ha escogido para desarrollarse, ¿no? Y sería interesante tener ese conocimiento, ¿no? Entonces, también sería buen conocer, ¿no? Si, cuánto en promedio invierte el dueño de un perro para, digamos, el área de limpieza, ¿no? ¿Cómo hace el dueño? ¿Qué champú utiliza? O le gustaría recibir un champú de esas características? ¿Qué características que desea el cliente escoger en cuanto a esa área, ¿no? Entonces, tengo que ver también qué cantidad voy a producir, ¿no? De champú, ¿no? ¿A qué mercado me voy a dirigir? ¿No? Si solamente voy a vender un área específica del distrito, digamos, Canto Rey o Canto Grande, por donde alcanza mis medios de distribución, entonces tengo que saber, pues, cuál es el volumen que voy a producir, ¿no? Y también tengo que conocer a la competencia, ¿no? ¿Quiénes fabrican el mismo producto? ¿No? ¿Y a qué precio? ¿No? Y si fabrican a ese precio, también tendría que hacer un cálculo de cuánto va a costar mi producto, ¿no? Cuánto de rentabilidad me va a mostrar el producto una vez que yo lo venda, ¿no? Contabilizando ya los gastos de distribución, de producción y lo que es el pago del capital, si el capital es prestado, los intereses, ¿no? Entonces todo eso hay que primero hacerlo, ¿no? No es solamente seguir mi entusiasmo y utilizar el término que es mortal para todas las empresas, que es ya veremos, ¿no? O como sea, ¿no? O lo voy a tratar de hacer bien, ¿no? Son frases que nos van a llevar al final a lo que es el fracaso, ¿no? El fracaso, el desprestigio. Aunque cada fracaso, jóvenes, no hay que tomarlo como lo que es un fracaso, sino hay que tomarlo como un camino al éxito, ¿no? Todo fracaso siempre nos deja una enseñanza, ¿no? Pero a veces los fracasos son costosos, ¿no? A veces el espíritu emprendedor de los estudiantes, el espíritu emprendedor del egresado, termina pues por quebrar su espíritu de emprendedor, ¿no? Bueno, y él dice, bueno, yo no sirvo para emprendedor, me voy a dedicar a ingresar a una empresa y trabajar pues por el sueldo
del mercado, ¿no? Entonces ya ahí vemos pues que eh, ese en realidad pues es la forma como la vida pues nos moldea nuestro destino, ¿no? Y eso hay que evitar eso, hay que evitar eso, hay que evitar. Está bien los fracasos, ¿no? Pequeños, pero un fracaso grande no hay que permitirlo. Y no podemos permitirlo siempre en cuando sigamos una sistematización, ¿no? De nuestros procesos, ¿no? O sea, hay que llevar el proyecto en forma sistemática, ¿no? En forma sistemática. Y entonces hay puntos que se buscan acá. Entonces, ¿cómo yo quiero iniciar un proyecto de investigación? No quiero empezar un proyecto, digo, ¿no? ¿Cómo investigo el mercado? ¿No? Entonces, el mercado tiene formas de, digamos, tiene una secuencia, ¿no? Que vemos acá, por ejemplo, partiendo del concepto del estudio del mercado, ¿no? Que nos permite recoger mediante una serie de técnicas, es una técnica sistemática, ¿no? Datos sobre el entorno de la empresa, ¿no? ¿Dónde me voy a desarrollar? ¿Quién es mi competencia? ¿No? ¿Qué personal tengo? ¿No? ¿Están capacitados o no están capacitados? ¿No? Y eso es muy importante. ¿Cuáles son tus clientes potenciales? ¿No? ¿Quiénes me van a comprar mi producto? ¿Quiénes están en capacidad de comprar mi producto? ¿No? ¿Qué características debe tener mi producto? ¿No? De repente tengo he hecho una investigación de mercado y he llegado a la conclusión de que los perros que hay en el área de mi desarrollo son de pelos tienen una piel o tienen una característica, digamos, mayoritaria, ¿no? Entonces mi característica de producto tiene que ser de ese tipo, ¿no? Eh, También tengo que ver las necesidades de los consumidores, ¿no? ¿Qué es lo que requieren ellos, ¿no? ¿Qué tipo de champú compran para bañar a su perro, en este caso? ¿Y dónde lo compran? ¿Y a qué precio lo compran, no? Y otros aspectos también, ¿no? Como es el capital que voy a invertir, ¿no? ¿Cuánto de capital voy a invertir? ¿Con cuánto voy a empezar? ¿Cuánto es mi capital de trabajo? Que ustedes ya deben más o menos manejar esas variables, ¿no? Con lo que es el curso de conformación de empresas, ¿no? Entonces, eso ya son interrogantes, ¿no? Que hay que de alguna manera satisfacer, ¿no? Eso hay que tenerlo anotado y calculado, ¿no? No puedo empezar antes sin hacer un estudio del mercado, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Entonces, para hacer un estudio del mercado, ¿no? Generalmente se hace en cuatro pasos, ¿no? Primero es Primero, ¿no? Establecer los objetivos de la investigación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que saber, pues, qué es lo que voy a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Qué es lo que necesito saber, ¿no? Y lo segundo sería, ¿y para qué me va a servir estos datos, esta información? ¿No? Entonces, ahí vemos, pues, que la investigación ya no es solamente de un punto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, investigar sobre las características del producto, ¿no? Entonces mi objetivo va a ser investigar las características de un producto, ¿no? Digamos en este caso champú, por ejemplo, ¿no? El champú para perros, ¿no? ¿Qué características debe tener mi producto? ¿No? De repente debe ser un champú, digamos, que haga bastante espuma, ¿no? Generalmente es lo que le agrada de repente, ¿no? O de repente va a ser un champú también que no irrite los ojos, ¿no? De los animalitos, ¿no? Entonces tendría que hacer mi formulación de acuerdo a las características que quiero yo, ¿no? Entonces esas características son muy importantes porque me va a permitir establecer mi proceso de fabricación, ¿no? Entonces ahí tengo que investigar, ¿no? Tengo que investigar eso. ¿Cómo hacer un champú que no irrite a los ojos, ¿no? De repente en vez de establecer un espesante que es la sal, ¿no? Cloruro de sodio, utilizo pues eh, otro espesante que es digamos, que sustituye a la sal, ¿no? Entonces,
debo saber también pues que el que irrita los ojos es la sal, ¿no? La alta concentración de sal hace pues, que irrite los ojos, ¿no? Entonces también tendría que saber que el champú que voy a fabricar tenga un pH, digamos, neutro, ¿no? Porque si lo hago de repente muy alcalino, muy ácido, vamos a tener problemas de irritación de piel. Entonces, todas esas características tengo que establecer, ¿no? Tengo que investigar, ¿no? Y finalmente eso tiene que ver con lo que es el producto mismo en sí, ¿no? Bien, una vez que tenga esto ya establecido, ¿no? Ya he establecido los objetivos de la investigación, ¿no? Entonces tengo que ver, pues, para qué me va a servir esto, ¿no? Y ya les he dicho, pues, para establecer el proceso en sí mismo, ¿no? Eso es muy importante. Bien, entonces, una vez que ya tengo los objetivos de la investigación y sé para qué me va a servir la investigación, en qué voy a utilizar estos resultados, ¿no? Eh, bueno, hay que ver pues que cuando digo establecer los objetivos de la investigación me estoy refiriendo a muchos objetivos, ¿no? Entonces ustedes han visto en la lista de afuera, de arriba, que dice, eh, voy a establecer, por ejemplo, investigar eh, los clientes potenciales, características del producto, ¿no? Las necesidades de los consumidores, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? Que tengo que ver también ahí. Entonces los objetivos son varios, no solamente uno, ¿no? Son varios los objetivos, ¿no? Y cada investigación tendría pues que llevarlo a cabo de repente en forma paralela o de repente en forma conjunta, de acuerdo al personal que yo tenga, ¿no? Esto también nos lleva pues de repente a tener la opción, ¿no? de subcontratar esta misión, ¿no? Hay empresas que hacen estudios de mercado, ¿no? Que ya tienen el personal especializado y tienen todo eso, ¿no? Claro que son empresas pues que cuestan, ¿no? Cuestan bastante, ¿no? Que le hacen un estudio de mercado, que le hacen todo este proceso que estamos mencionando en este momento y le entregan la información ya digerida con las conclusiones respectivas, ¿no? Entonces, pero es costoso. Esto nosotros lo podemos hacer, ¿no? Al inicio de todo proyecto, ¿no? Si mi proyecto es pequeño, yo puedo hacer este estudio de mercado, ¿no? Es un estudio de mercado que actualmente se ha facilitado bastante por cuanto existen las herramientas informáticas, ¿no? La publicidad digital, el marketing digital, ¿no? Esto ha permitido pues que se haga a veces investigaciones, ¿no? A través de lo que es las encuestas online, ¿no? Aparte que el internet nos aporta, digamos, eh, fuentes de información, ¿no? Que son generalmente similares a casos que el que estamos llevando a cabo, ¿no? Hay mucha información en el internet, ¿no? Que puede actuar como, digamos, una fuente de información secundaria, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que es lo que son fuentes de información, pero esto se ha facilitado bastante con lo que es la informática o lo que son los bancos de datos que están en internet, ¿no? Bien, entonces en la segunda etapa del estudio de mercado tenemos hay que investigar el entorno de la empresa, ¿no? El entorno de la empresa tiene que ver generalmente con dónde va a estar ubicada la empresa, ¿no? Quiénes van a ser nuestros vecinos, ¿no? Y además también tener el analizar qué personal cuento, ¿no? Si hay personas que manejan, digamos, procesos, personas digamos, que pueden responder ante un reto técnico o tecnológico de poder fabricar un champú, ¿no? Si no puedo tener personal, digamos, que voy a destinar a lo que es procesado o la fabricación de champú, por ejemplo, en este caso que estamos tomando como ejemplo, que no sepa medir el pH, ¿no? Que no sepa, digamos, hacer diferentes procesos o no sepa, digamos, química industrial, ¿no? De repente en ese aspecto.
No tengo que saber pues qué personal tengo, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? ¿No? Ya le dije pues que a ustedes les toca un poquito gerenciar el proceso, ¿no? Claro que ustedes lo pueden hacer solo, pero no es recomendable, ¿no? Siempre hay que tener personal para que pueda, digamos, estar en el proceso en sí mismo y la vigilancia técnica también tiene que darse como garantía del producto, ¿no? Entonces, el entorno de la empresa es muy importante, ¿no? Ahí voy a tener, digamos, qué tipo de personal tengo, qué conocimientos tiene, ¿no? Y también voy a saber dónde está ubicado mi empresa, dónde voy a ubicarlo, ¿no? Quiénes son mis vecinos, ¿no? También porque es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo la empresa y generalmente estos son productos químicos, ¿no? Y voy a tener al costado, por ejemplo, una escuela o un colegio, necesariamente va a haber una queja, ¿no? Oye, la empresa tiene aromas que no son de agrado del colegio, o de repente tengo a mi costado una guardería de niños, o tengo digamos, eh, un hogar para ancianos. Entonces tengo que ver pues que ellos, digamos, tienen cierta molestia por los aromas o los olores que se van a manifestar en mi empresa. Entonces es muy importante eso, es muy importante, ¿no? Entonces también que la empresa tenga, digamos, eh, medios, ¿no? De transporte, ¿no? También es muy importante cómo va a distribuir el producto y todos esos aspectos tengo que tenerlos ya investigados y aprobados, ¿no? Y en caso de que no se dé un caso favorable en este aspecto, hay que, digamos, remediarlo, hay que solucionarlo. No puedo empezar un proyecto si no tengo eso solucionado. ¿Okay? Listo, entonces ya en el estudio del mercado vamos al paso número 3, ¿no? Dice seleccionar las fuentes de información. Entonces acá, ¿cuál es la información con la que voy a contar? ¿No? Las fuentes de información generalmente son muy importantes. Todo este trabajo, jóvenes, que estamos haciendo no es para fabricar el producto, no es para obtener información, que es muy importante. ¿Y por qué es importante la información? ¿No? ¿Por qué es importante la información? ¿No? Acá es lo crítico, la información. La información muy importante, ¿no? Porque la información, jóvenes, es pues aquella materia prima que va a permitir reducir, ¿no? La incertidumbre. Este es nuestro enemigo, ¿no? A nosotros, para todo empresario, el enemigo es la incertidumbre, ¿no? Entonces, un estudio de mercado reduce la incertidumbre, no lo elimina, jóvenes. Siempre un empresario tiene que apostar. Siempre el riesgo existe, siempre va a existir un riesgo. No, no, profesor, yo no quiero entrar a un negocio porque puedo quebrar. Claro que puede quebrar, ¿no? En sí, pero hay que reducir ese riesgo de quiebra, pues. ¿Y por qué puedo quebrar en una empresa? Por falta de información, porque tu incertidumbre está alta, ¿no? Está alta, ¿no? La incertidumbre es, pues, ese aspecto es cuando existe un riesgo que no está controlado, ¿no? El riesgo hay que controlarlo, ¿no? Si yo aprendo a controlar el riesgo, ¿no? Aprendo a reducir la incertidumbre, generalmente voy a trabajar ya con una cierta probabilidad de éxito, ¿no? Esa es la información. Por ejemplo, no sé si ustedes con este ejemplo, digamos, apuestan a los caballos, ¿no? Van a correr dos caballos, ¿no? Entonces, usted necesita información. Oye, pero ¿a cuál le apuesto? Pues si no tengo la información. Oye, y el caballo 2, ¿cómo está? ¿Qué tamaño es? ¿Quién es su jinete? ¿No? ¿Cuál ha sido digamos, el resultado de la carrera anterior, ¿no? Cuando corrió en línea recta, corrió en curva, en qué distancia ganó, ¿no? O sea, para ver si el caballo pues, es resistente a las rutas largas,
¿no? O solamente es un caballo pues que acelera en línea recta y es más efectivo en tramos cortos. Entonces, toda esa información que hace jóvenes, ¿no? Reduce la incertidumbre. Por la incertidumbre dice, bueno, ¿quién ganará? No sé, no tengo datos para saber quién ganará. Pero con esa información yo puedo reducir mi incertidumbre. Puedo hacer una comparación de información entre el caballo 1 y el caballo 2. Entonces, en ese aspecto, yo puedo decir, voy a apostarlo al caballo 2 porque sé que ese caballo en rutas largas es bueno, ¿no? En cambio, el caballo 1 solamente es bueno en rutas cortas, ¿no? O el jinete es bueno y el jinete que está montando en este momento es malo, ¿no? Toda esa información es importante. Entonces, nunca desechen jóvenes la fuente de información, ¿no? La fuente de información es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la información reduce la incertidumbre, ¿no? Y la reducción de la incertidumbre hace pues que usted actúe con riesgo controlado. No, siempre el riesgo existe, joven, nunca el riesgo siempre. Acostúmbrese a esto, ¿no? El riesgo. Siempre hay que correr riesgo, joven. Quien no corre riesgo no gana, ¿no? Dice que quien no se tira al mar no cruza el canal. El riesgo siempre existe, pero hay que minimizar el riesgo. Y una forma de minimizar el riesgo es reducir la incertidumbre. ¿Y cómo reduzco la incertidumbre? Con información. Entonces vea qué tan importante es la información, jóvenes, ¿no? Qué tan importante es la información. Eso es lo que todo empresario quiere, es información, ¿no? Y hay casos pues de espías empresariales, ¿no? Que hay que tener cuidado. Por ejemplo, si usted es una empresa A y una empresa B están en competencia y la empresa B le manda espías a usted para ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Y qué es lo que busca ese espía? No es matarlo a usted, no es eliminarlo, no es hacerle daño, simplemente es saber qué es lo que va a hacer usted, ¿no? Quiere información, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Por qué es importante la información? Porque reduce la incertidumbre, ¿no? Y si reduzco la incertidumbre, entonces ya puedo apostar, pues, ¿no? ¿No? ¿Y eso es perfecto, profesor? Si hago esto, ¿siempre voy a ganar? No, no es así. No, siempre voy a tener una alta probabilidad de que voy a triunfar, eso sí. No, pero eso no me asegura pues que voy a asegurar siempre que voy a ganar en ese aspecto, ¿no? Si usted le dice, por ejemplo, viajar en avión, es viajando en avión tiene un 95 probabilidad de salir vivo, o sea que no hay solamente un 5% de que haya un accidente en un avión, ¿no? O si 95% es seguro, 95% es seguro. Eso no quiere decir porque usted nunca va a tener un accidente, ¿no? Allá la mala suerte de repente justamente le toca el 5% restante, ¿no? Ocurre, sí, ¿no? Pero si usted viaja en avión y tiene un 95% de probabilidad de que no ocurran accidentes, bueno, se siente un poco más seguro, ¿no? ¿No? Y a la larga, pues realmente le va a resultar bien, ¿no? Entonces, tengo un riesgo mínimo, ¿no? Porque conozco, o sea, sé, ¿no? Sé que va a ocurrir así porque tengo información que he procesado, ¿no? Entonces, cuando yo estudio el mercado, cuando hago un estudio de mercado, entonces hay que saber seleccionar las fuentes de información. Entonces, hay dos fuentes de información que tienen que ver acá en este aspecto. Tengo eh, información, digamos, fuente primaria y información secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir información primaria y información secundaria? Generalmente la información primaria es la que usted obtiene, ¿no? Con referencia al problema que usted está manifestando, ¿no? Eh, digamos, yo quiero saber, ¿no? Eh,
por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las costumbres de mis futuros clientes, mis clientes potenciales, ¿no? Los dueños de los perros, ¿no? Bañar el perro cada semana, bañar cada 2 días, o no bañarlos, ¿no? Entonces tengo que estudiar esas costumbres. Entonces yo hago pues una encuesta, ¿no? Una encuesta y lo distribuyo y las personas van llenando y dicen, bueno, si tiene perro, sí tengo perro. ¿Con qué frecuencia lo baña? Dice, ¿no? Lo baño, digamos, cada 2 días o cada semana o cuando se me ocurra o en Navidad, ¿no? Entonces ponen esos datos, ¿no? Y entonces esa información que usted está eh, teniendo, ¿no? Que está usted ingresando a su sistema, esa es información primaria, ¿no? Es una información primaria, ¿no? Entonces, digamos, esa es una información primaria que tiene que ver con esa costumbre, ¿no? De bañar perro. ¿Cómo sería la información secundaria? ¿No? La información secundaria, por ejemplo, podría ser, digamos, usted va a la municipalidad o alguna empresa que tenga esos datos, ¿no? Digamos, cuál es el promedio de perros por habitante, ¿no? Hayan hecho un censo y dice, bueno, ya usted tiene perros, sí o no, o sí, o cuántos perros tiene, ¿no? Esos son datos que usted no lo ha sacado directamente, sino que existen como base de datos, digamos, como datos municipales o datos del Ministerio de Salud, ¿no? Son datos de tipo secundario, ¿no? Entonces, lo que usted consigue directamente y específicamente con respecto a su proyecto son de tipo primario, ¿no? Usted investigado, ¿no? Con respecto a su problema. Y los otros datos pues son, digamos, datos secundarios, ¿no? Por ejemplo, el nivel económico del área donde usted va a desarrollar, ¿no? Ya está establecido, ¿no? Ya tenemos ese dato en los censos, ¿no? Entonces usted va a ver, oye, mira, el poder adquisitivo de acá, de la zona de Canto Rey, es digamos, tiene un sueldo promedio de 1.500 soles mensuales, ¿no? Entonces eso ya a usted le da una idea de que cuánto podría destinar digamos, a- al mantenimiento o lo que es, o la crianza del perro, ¿no? Que nos interesa en este aspecto, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces hay dos fuentes de información, ¿no? La primaria y la secundaria, ¿no? Ambos son importantes, jóvenes, ¿no? Ambos son importantes, ¿no? En este caso, mayormente a veces nos contentamos con lo que son primarios, pero lo malo pues que los datos, la fuente de información primaria cuestan, cuestan bastante, ¿no? Porque hay que hacer las encuestas, hay que hacer los cuestionarios y todo eso hay que, digamos, pagar de repente para distribuir estas encuestas, ¿no? O darle alguna promoción para que la gente pueda, digamos, regalos o algo para que puedan llenar las encuestas, porque así de forma directa no lo van a hacer, ¿no? Y la secundaria no cuesta, ¿no? La cuesta, generalmente eso son ya cuestiones de, digamos, recolección de datos. No nos cuesta, pero la ventaja pues de la primaria es pues que son datos mucho más valiosos que la secundaria, ¿no? O también ambos son importantes, pero generalmente lo que es datos primarios eh, son directamente relacionados a mi proyecto o a mi empresa, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo, digamos, he seleccionado la fuente de información, ¿no? Digamos, he establecido cuáles van a ser mi fuente de información. El cuarto etapa en el estudio del mercado viene a ser escoger las técnicas que se emplearán, ¿no? ¿Qué técnicas voy a emplear para poder, digamos, recolectar esos datos, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que voy a emplear, por ejemplo, para obtener fuente de información primaria, ¿no? De repente voy a observar, ¿no? Voy a experimentar, ¿no? O voy a, digamos, hacer encuestas, o voy a hacer, digamos, grupos, ¿no? De investigación que son los focus group, ¿no? Que es una técnica para investigar mercados también, ¿no? Eso vamos a verlo en la próxima clase. Entonces, hay que escoger las técnicas que se emplearán, ¿no? Y de acuerdo al personal que uno tenga, ¿no? Entonces, puedo ya establecer mis cuestionarios, mis encuestas, digamos, o si tengo mucho más manejo de presupuesto, puedo de repente contratar un grupo de personas representativas,
¿no? Que pueden darme algunas ideas aproximadas del producto, ¿no? De repente voy a hacerles ver, pues, quiero investigar cuál es el aroma que ellos más quieren para que su perro, que una vez que hayan usado el champú, cuál es el aroma que quieren tener en el perro, ¿no? Entonces eso también se investiga, ¿no? El resultado de las técnicas. En ese caso tenemos dos técnicas, cuatro técnicas en realidad, ¿no? Uno es las encuestas, otro es la observación, otros vendrían a ser la investigación, la experimentación, y otro vendría a ser pues los grupos de investigación, los focus group, ¿no? Cuando yo agarro, por ejemplo, experimento, es cuando yo, digamos, introduzco un cambio y veo los cambios que se ocurren, que observo, ¿no? Dentro del esquema que he planteado, ¿no? Entonces, esa es la experimentación. Cuando simplemente observo, puedo observar pero sin intervenir, ¿no? Sin intervenir las variables. Y cuando hago las encuestas, pues generalmente tengo que ver pues las preguntas que voy a hacer, ¿no? Y eso también es una técnica, ¿no? Tengo que preguntar específicamente sobre problemas, sobre el objetivo, ¿no? Cosa pues que también hay que ver porque las preguntas de la encuesta no deben ser muy inmersivos, ¿no? Muy comprometedores, ¿no? Tiene que ser un poco el área que no molesten demasiado al encuestado, ¿no? Que no los haga, digamos, no sean muy profundos, ¿no? Porque realmente a la gente no le gusta pensar, ¿no? Es muy difícil, dice, ¿no? Eh, entonces en ese aspecto hay que tener esa limitación. Bien, Juan, ¿alguna pregunta que tuviera? ¿Pregunta? Están ahí, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Listo. Entonces, yo les he puesto aquí algunas, una parte teórica que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, lo que les he explicado está ahí en pantalla, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere averiguar y para qué, ¿no? Es justamente lo que estamos mencionando, ¿no? Y también el otro punto es investigar el entorno de la empresa, ¿no? O sea, con qué elementos contamos para acometer el proyecto. Tenemos también seleccionar la fuente de la información, datos primarios, les he puesto algunos datos primarios, ¿no? Comportamiento de las personas, hábitos alimenticios, costumbres, ¿no? Y también tenemos datos secundarios, ¿no? Datos genéricos que no son específicos para la investigación, como censos, estado civil, nivel de ingresos, la raza, modas, costumbres, que sean relevantes para la investigación. Y como cuarto punto que estamos mencionando es escoger las técnicas, ¿no? Las encuestas, ¿no? Encuesta, la focus group, la observación, la experimentación. Esta elección de técnicas depende pues de tiempo, ¿no? O sea, cuánto tiempo tenemos, queremos datos bien rápidos, que no queremos, o queremos datos, digamos, o disponemos de tiempo, tenemos presupuesto, ¿no? Y todo eso pues hay que ver pues que nos hace optar por uno o por otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es más efectivo, la encuesta o el focus group? Bueno, depende del producto, ¿no? Depende del producto, ¿no? Pero, digamos, acá, hablando en forma más económica, las encuestas son mucho más baratas que un focus group, ¿no? En el focus group generalmente tengo que contratar personal, ¿no? Pagar, ¿no? Porque no van a venir, pues, a sentarse y responder tus preguntas, digamos, durante 2 o 3 horas, ¿no? Esa gente pues hay que pagarle, ¿no? Hay que pagarle su tiempo, ¿no? A veces lo toman como un trabajo y hay que pagarles. La observación puede hacerlo usted mismo, pero también requiere agentes que hagan este tipo de observación, ¿no? Por ejemplo, usted puede poner personal, digamos, en las veterinarias, ¿no? Y observar, por ejemplo, qué perro entra, qué tamaño perro entra y qué tipo de champú compra, ¿no? O cuál es el aroma o la marca de champú que compra y por qué lo compra, ¿no?
La experimentación, usted podría, digamos, experimentar con con diferentes aromas y preguntar, pues, si efectivamente les gusta el aroma o no les gusta el aroma, les gusta el sabor, si es un alimento, ¿no? Son varios, puntos que hay que averiguar ahí, ¿no? Entonces, entre las técnicas hay que escoger, ¿no? De acuerdo a lo que yo tenga o qué tan satisfecho estoy con los datos, ¿no? De repente, haciendo solamente una encuesta ya tengo los datos necesarios, ¿no? Una encuesta y una observación, se acabó, ¿no? O de repente quiero hacer algo más complejo y hago las cuatro técnicas, ¿no? También es una forma de llegar a una conclusión valedera. Voy a poner un video, jóvenes, que trata sobre el tema, y luego vamos a hacer una discusión sobre los conocimientos que hemos adquirido y con casos reales. Ya vamos a hacer, tengo casos ahí que vamos a ver y vamos a analizar según lo que hemos investigado, ¿ya? En la clase de hoy vamos a explicar qué es la investigación de mercados. Y para ello empezamos, como siempre, con la definición. La investigación de mercados son todas las actividades que lleva la empresa con el objetivo de entender mejor el mercado. En general, lo que la empresa quiere hacer cuando hace esta investigación de mercados es recabar información para poder entender cómo actúan los consumidores o la competencia. Por ejemplo, para entender cuáles son los hábitos de compra que llevan los consumidores. O por qué motivos los consumidores están dispuestos a gastar más o menos dinero o porque compran un producto en lugar del de la competencia. Bueno, para poder recabar toda esta información en la investigación de mercados se van a llevar 6 fases, donde vemos que se empieza desde definir el problema, que será la primera fase, hasta la última, que es tomar decisiones. Así que vamos a ver una a una todas estas fases. La primera de ellas, como hemos dicho, hay que definir el problema y los objetivos de la investigación. Muchas veces se dice que un problema bien definido, un problema bien planteado es prácticamente un problema resuelto. Por ejemplo, hace unos años las empresas que empezaron a vender las cafeteras en cápsulas se encontraban con un problema de que no sabían si los consumidores iban a estar dispuestos a comprar estas cafeteras. El problema en concreto es que las cafeteras tenían un precio más elevado de lo que eran las cafeteras tradicionales y luego además había que comprar unas cápsulas que tenían otro sobrecoste, es decir, cada cápsula de café costaba más dinero de pues, el café molido que tradicionalmente se utilizaban para hacer un café en una cafetera tradicional. Por lo tanto, las empresas que investigaron el mercado tenían claro cuál era este problema. ¿Estarían dispuestos los consumidores a pagar un precio más elevado, no solo por la cafetera, sino luego por las cápsulas, siempre y cuando el café estuviera más rico que el que hacían con las cafeteras tradicionales? De manera que una vez que ya tenemos claro cuál es nuestro problema, pasaríamos a la fase 2, donde tenemos que diseñar el plan de investigación. El plan de investigación supone decidir cuáles son las fuentes de información, es decir, de dónde vamos a recoger todos los datos. En segundo lugar, los métodos de investigación, es decir, cómo lo vamos a hacer. Y en tercer lugar, el plan de muestreo, es decir, a qué personas son las que vamos a seleccionar para obtener esta información. Vamos a ver cómo sería esta primera parte del plan, es decir, vamos a ver cuáles serían las fuentes de información. Aquí los datos que la empresa obtiene pueden ser o bien datos secundarios o bien datos primarios. Los datos secundarios son datos que ya existen, es decir, datos que alguien ya ha recogido, es decir, ya tenemos una serie de estadísticas. Por ejemplo, imagínate que yo quiero montar un restaurante de lujo, en donde en el menú sobre todo va a haber comida, platos de diferentes lugares del mundo. Y yo creo que sobre todo van a ir turistas. Entonces yo me puedo plantear si los turistas, pues, cuando vienen a mi ciudad, se gastan mucho o poco dinero. Yo podría hacer una investigación y preguntarle a los turistas cuánto dinero se gastan al venir a mi ciudad, pero tal vez estos datos ya existan, es decir, tal vez en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ya estén publicados de media cuánto se gasta cada turista en cada una de las ciudades. Por lo tanto, yo puedo recurrir a esos datos secundarios, datos que ya existen. La otra opción son los datos primarios, que son datos originales que yo tengo que obtener para mi investigación en concreto.
Por ejemplo, si yo quiero saber si vendrían muchos o pocos turistas a mi restaurante y si estarían dispuestos a gastarse mucho o poco dinero, yo puedo preguntar a los turistas que vean la ciudad cuánto dinero se gastan habitualmente en los restaurantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos datos primarios obviamente van a ser mucho más exactos, mucho más concretos para mi investigación en concreto, pero tienen un coste. Tienen un coste porque para yo obtener la información tengo que llevar alguno de los métodos de investigación que vamos a ver a continuación. ¿Y cuáles son estos métodos de investigación? Pues vamos a ver principalmente 6. Y el primero de ellos, y tal vez es el más utilizado, son las encuestas. Cuando hablábamos de la cafetera de café, yo podría preguntarle directamente a los consumidores, pues, si estarían dispuestos a gastarse dinero en una cafetera más cara, siempre y cuando el café fuera de un mejor sabor, es decir, si el café estuviera mucho más rico. Lo que ocurre es que con las encuestas muchas veces la gente miente, no dice la verdad. Y por eso hay otra serie de métodos que se suelen utilizar también. Por ejemplo, la observación. La observación consiste en ver al cliente en ese momento de la compra y ver cómo actúa. Por ejemplo, a través de la observación se ha descubierto que en los supermercados lo más habitual es que los consumidores suelan comprar los productos que están a la altura de sus ojos. Y por eso, desde que los supermercados se dieron cuenta, lo que hacen es colocar aquellos productos a los que le dan mayor preferencia a la altura de las personas, mientras que aquellos productos que no tienen tanto interés en vender suelen colocarlo más arriba o más abajo. Un tercer método es la experimentación, en donde el investigador provoca algún suceso y quiere ver cómo reaccionan los consumidores. Aquí la diferencia con la observación es que normalmente el consumidor simplemente se comporta en el lugar de compra de una cierta manera, mientras que con el experimento yo estoy provocando que ocurra algo y veo cómo reaccionan las personas. Por ejemplo, para descubrir si la gente estaba dispuesta a pagar más dinero por una cafetera en la que se obtuviera un café de más calidad, se hizo un experimento. Las empresas se fueron a un buffet libre, en donde la gente pagaba una cantidad de dinero y podía comer lo que quisiera. Y al terminar se podía echar un café. El café era gratuito porque estaba incluido en el precio del buffet. Pero ese café venía en esa cafetera así pequeñita, de cristal, que normalmente no da un café muy bueno. Pero luego se le daba otra opción a los clientes, es que podían ir a otra parte del buffet en donde había una cafetera profesional, que daba la imagen de dar un café mucho más bueno. Y a cambio se le pedía simplemente 1 euro. Entonces, fíjate aquí, la gente tenía la situación de tengo un café que es gratis, porque ya está en el precio de lo que yo he pagado, pero no es de muy buena calidad, pero por otro lado, tengo la opción de ir a tomar un café de una cafetera mucho más profesional y pagar 1 euro. Y aquí se demostró que hubo un porcentaje de gente bastante importante que estaba dispuesto a pagar 1 euro siempre y cuando pensara que el café que le iban a poner era mucho mejor que el que era gratuito. Y aquí ya las empresas empezaron a ver que tal vez estas máquinas más caras de cápsula podían tener éxito. Bueno, vamos a la siguiente. Tenemos 3 métodos más de investigación. El siguiente es la investigación etnográfica, en donde normalmente un investigador acompaña a una familia en lo que sería todo el proceso de compra. Es decir, que aquí el investigador va a acompañar varios días a una misma familia para ver de verdad qué le lleva a comprar unos productos y otros, porque tal vez han hablado de comprar ciertas cosas en casa y cuando han llegado a la tienda han comprado cosas distintas. Así el investigador puede ver qué es lo que ha ocurrido en todo este proceso y que ha hecho cambiar de opinión. Otro método importante es el del focus group, donde se suele reunir a entre 6 y 10 personas para discutir algún tema. Por ejemplo, se les puede plantear pues, cuáles creen que serían las mejores características que deberían incorporar los móviles en los próximos años. Y por último tenemos la entrevista en profundidad, que no debemos confundir con la encuesta. La encuesta suele ser preguntas cerradas de sí, no, me gusta, no me gusta, mientras que una entrevista en profundidad se le da pues, mucho más margen al entrevistado para que pueda expresar su opinión libremente. La idea es la que hemos dicho antes. Normalmente las encuestas, cuando se le pregunta por qué una persona compra algo o no la compra, suele mentir. Mientras que la entrevista en profundidad, que tiene más tiempo para explicarse, normalmente la opinión se acerca más a lo que es la verdad. Una vez que ya tenemos claro qué método de investigación vamos a utilizar, lo que debemos decidir es el plan de muestreo. Es decir, la muestra, las personas a las que vamos a obtener la información. Aquí hay que ser muy cuidadoso,
porque si elegimos un grupo de personas muy reducido o que no sea muy representativo, eso nos puede dar una mala información. El ejemplo del café, si elegimos una muestra en la que principalmente a la gente no le gusta mucho el café o que no tiene mucho poder adquisitivo, pues es bastante probable que nos digan que no comprarían una cafetera cara por mucho que el café fuera algo mejor. Y así llegamos a las fases 3 y 4, en donde una vez que tenemos claro cómo vamos a hacer ese plan de investigación, llega el momento de primero recopilar la información, es decir, obtener la información de esa muestra que hemos decidido y luego analizarla. Bueno, analizarla a través de diversas estadísticas, gráficos, tablas, etc. Y una vez que ya tenemos todos los datos, lo que tendremos que hacer será, en primer lugar, presentar los resultados, oye, dar recomendaciones. ¿Creemos que hay que sacar la cafetera al mercado o no? ¿Creemos que la gente estará dispuesta de verdad a pagar más dinero por el café? Y una vez que hayamos dado las recomendaciones, lo último será, en la fase 6, tomar una decisión. ¿Lanzamos la cafetera al mercado o no lanzamos la cafetera al mercado? Y con esto hemos terminado, en donde espero que te quede claro la importancia de todas y cada una de las fases de esta investigación de mercados. Nos vemos, como siempre, en la siguiente clase. Bien, jóvenes, y entonces ya tenemos los conceptos, bueno, en la exposición que han escuchado, los métodos se han ampliado un poquito, ¿no? Los pasos. Nosotros tenemos 4 pasos, ahí tienen 6, pero generalmente porque han introducido lo que es la investigación etnocéntrica y lo que han introducido también lo que es la presentación estadística de los datos. No todo dato, jóvenes, obtenido a través de las encuestas, generalmente son pues volcados, ¿no?, hacia un estudio de tipo estadístico, ¿no? Vamos ahí pues utilizar la media, la moda, la desviación estándar, ¿no? Y también toda conclusión generalmente tiene que ver un poco con la estadística, ¿no? Cuando nosotros tenemos estos datos, sobre todo los datos de tipo primario, hay que tomarlo como algo, digamos, no tan exacto, ¿no? O sea, son datos pues que nos aproximan a la realidad, pero generalmente no es, son datos pues, digamos, verídicos, ¿no? Porque hay partes en que, como dice el encuestado, a veces miente, ¿no? Entonces hay que, digamos, analizarlo como una tendencia, como algo aproximado, ¿ya? No es tomarlo 100% como cierto estos datos. Ahí pues está lo que es la incertidumbre. Siempre el riesgo existe, ¿no? Porque los datos ahí no están muy claros. Pero que nos sirve, estos datos sí nos sirve bastante, ¿no? Nos sirve bastante. Entonces, hemos visto este tema de hoy, que es la investigación de mercado, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña discusión de casos. Hay un caso número 1, ¿no? Por ejemplo, acá el caso número 1, Federico López decidió invertir en un negocio, ¿no? Y entusiasmado, ¿no? Digamos, cobró su CTS, ¿no? Y tiene dinero y dice, bueno, voy a hacer un negocio, siempre quise ser empresario, ¿no? Entonces él toma y funda una empresa dedicada al procesamiento de embutidos en una ciudad, ¿no? Comienza a hacer salchichas, embutidos, carne, ¿no? Y han pasado los años y por alguna razón sus ventas son demasiado bajas, ¿no? Y la empresa no tiene el éxito que él esperaba. Entonces la empresa no tiene el éxito. ¿Y cuál será la causa más probable? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Que no ha realizado los pasos de un estudio de mercado. Claro, o sea, no se ha realizado el estudio de mercado, ¿no? Y si usted hiciera el estudio de mercado, ¿qué es lo que investigaría como
como primer paso, ¿qué investigaría? ¿Cuáles serían el objetivo de su investigación, por ejemplo? Si usted le dicen, oye, quiero hacer una empresa de este tipo, ¿y qué debería investigar primero? La Al demanda medio. que tiene el servicio que quiere brindar. Claro, en este caso él produce un producto, ¿no? Pero no hace un servicio, hace siempre él procesa productos, ¿no? Hace embutidos, fabrica embutidos, ¿no? Entonces, primero ha debido investigar por lo menos si las personas no tienen el nivel económico para adquirir su producto, ¿no? No todo el mundo consume embutidos, ¿no? Generalmente los embutidos son productos que se consumen a partir de cierto, digamos, cierto nivel económico, ¿no? Y también hay que ver, pues, cuál es la costumbre, ¿no? Porque hay personas que por costumbre no consumen embutidos, no los tienen muy en cuenta los embutidos como alimentos. Entonces, ha debido investigar eso, ¿no? Primero, ver el nivel económico de la ciudad, ¿no? Las costumbres en cuanto a si consumen o no consumen embutidos. ¿Cuál sería otro objetivo de la investigación? ¿Qué podría haber investigado el señor? Si en la zona en la que quiere poner su negocio hay algún otro negocio que brinde el mismo producto. Muy bien, claro. Claro, no, exactamente. Si hay la competencia, no he investigado la competencia, ¿no? De repente la competencia está vendiendo más barato que él, ¿no? O sea, supongamos que ya el nivel económico de la empresa, de la ciudad sí es buena y también tienen como costumbre consumir embutidos, pero no le compran a él. ¿Por qué no le compran a él? Como usted dice, no ha estudiado la competencia, no ha estudiado de repente los precios, ¿no? Y otro objetivo, jóvenes, que podría investigar con respecto a los embutidos. De repente, ¿cuál es el sabor que la gente prefiere, ¿no? O sea, de repente les gustan los embutidos con cierto grado de, de ají, que piquen más o menos sal y todo eso, no ha investigado eso, ¿no? Lo que él ha debido de hacer es hacer un focus group de repente, ¿no? Y de repente preparar embutidos con diferentes niveles de sal o diferentes niveles de, de ají de repente, ¿no? Y probarlas y ver pues efectivamente qué es lo que prefiere la gente, ¿no? Esa característica del producto es muy importante, ¿no? Ver cuál es el gusto de esa ciudad, porque no hay ciudades, pues de una ciudad a otra ciudad varían los gustos, ¿no? Son diferentes los paladares, ¿no? Entonces, y en embutido, por ejemplo, hay una área, ¿no? Existe pues la salchicha, digamos, el, la salchichas, digamos, ¿qué más? ¿Qué embutidos tenemos ahí? Frankfurter, ¿Qué? Frankfurter, chorizo español, parrillero. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto que ellos consumen? ¿No? De repente estoy fabricando algo pues que no consumen ellos. Entonces todo eso pues son objetivos de una investigación y cuando usted hace una investigación de ese tipo va a salir esos datos, ¿no? Y va ya a guiar mi proceso. A esta persona le gustan con cierto grado de sal, con cierto grado de picor y le gusta, por ejemplo, le gusta más, consumen más jamón, ¿no? Con este aspecto. Entonces, mi proceso tiene que estar, digamos, dirigido a ese tipo, al gusto de la empresa, ¿no? Luego el precio, ¿no? El precio, si efectivamente el precio es competitivo, ¿no? Si se compara la competencia, ¿no? Entonces todo eso, pues, son objetivos del fracaso de acá de Federico López, ¿no? Federico López está fracasando, ¿no? Han pasado los años y su negocio no prospera, ¿no? Sigue lo mismo, ¿no? Entonces hay que investigar eso, hay que investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces si a usted
química industrial le dicen, Federico López le dice, señor, yo sé que usted ha egresado del Instituto Manuel Sedone Corrales, y le cuenta su problema, ¿no? Le cuenta su problema, ¿no? Y dice, oye, mire, ¿qué ha pasado? No sé por qué no vendo, mi negocio pues está pésimo, no solamente paga los gastos, y así no progresa, ¿no? Entonces usted lo que tiene que hacer es, bueno, vamos a investigar el mercado, ¿no? Vamos a investigar el mercado. Entonces, ¿cómo se investiga el mercado? Acá, ¿no? Se va primero, hay que establecer los objetivos de la investigación, ¿no? ¿Qué vamos a investigar, ¿no? El sabor, la demanda, de, el nivel económico de las costumbres, los gustos, ¿no? La distribución, ¿no? ¿Dónde compra de repente, dónde compra sus alimentos, ¿no? De repente usted lo está llevando al mercado y la gente compra sus alimentos de ese tipo en la panadería, y en la panadería usted no lo distribuye en la panadería, ¿no? Todo eso hay que establecer, ¿no? Hay que investigar en ese aspecto, ¿no? Ahora, el entorno de la empresa. Hay que ver, de repente usted hace un producto pero tiene mal sabor porque el pH de su producto es demasiado alto, ¿no? O es muy bajo, ¿no? Todo eso tiene que ver, ¿no? Porque no tiene personal que pueda hacer ese control, ¿no? De repente sus salchichas que fabrica usted se malogra más rápido que el de la competencia. ¿Por qué? ¿No? Le falta investigar en ese aspecto, ¿no? ¿Y por qué? Porque de repente no tiene un especialista que tenga sus conocimientos, ¿no? Y la fuente de información, de repente va a ser encuestas, va a ser entrevistas, va a ser focus group, va a ser una observación, ¿no? Todo eso, ¿no? Luego tiene que ver también, digamos, la información de datos, ¿no? ¿Cuánto de embutidos consume la ciudad por año, por mes? ¿No? Que eso debe estar pues ahí como datos ahí en el Ministerio de Comercio, ¿no? Y luego escoger la técnica que se va a emplear, ¿no? Va a emplear el focus group, investigación y todo eso. Eso es lo que usted recomendaría, ¿no? Lo que usted recomendaría, y al final pues obtendría información y sería pues ya redigiría haría una reingeniería en este caso sobre la empresa de Federico López, ¿no? Ok, muy bien, muy bien, muy bien, estamos en el camino para ayudar a Federico López. La pregunta 2 dice, ¿cuáles de las siguientes opciones constituyen fuentes primarias o secundarias? A ver, voy a ir preguntando. Ya tenemos el concepto de lo que son fuentes primarias y secundarias, ¿no? Por ejemplo, acá el señor Ken Eduardo Méndez. ¿Está ahí? ¿Está, joven? Buenos días. Buenas tardes ya. No, creo que su avatar nomás creo que está del señor Eduardo Méndez. No está. A ver, la señorita Tania Beatriz Cayo. ¿Está? Señorita Tania Beatriz Cayo. Le voy a poner falta a su avatar. Ya tiene falta la señorita Cayo. Milagros de Los Ángeles. Señorita, no tengo el apellido ahí. A ver. Creo que nadie me escucha. ¿Al señor Aldea Alonso Cuya está? Presente, Milagros de Los Ángeles. Ah, Milagros de Los Ángeles, señorita. Buenas tardes. Yo le voy a preguntar, ¿una revista será una fuente primaria o secundaria? En su investigación que usted está haciendo, ¿no? Y le cae a la mano una revista. Una revista. ¿Y qué será? ¿Qué tipo de información será eso? ¿Primaria o secundaria? Información secundaria. Secundaria, ¿no? Porque ya está hecha por otras personas, ¿no? Lo que está hecho por otras personas es secundaria, ¿no? Que tiene que ver con su investigación, sí tiene que ver, pero ya son datos pasados, ¿no? Ok, gracias. Carlos Vilca, ¿está?
Carlos Vilca, señor Carlos Vilca. Sí, profesor. Okay. A ver, la biblioteca, una biblioteca. Usted va a una biblioteca. ¿Qué busca? ¿Información primaria o secundaria? Primaria. Primaria. O sea, la biblioteca la escribió usted. No, no secundaria. Secundaria, ¿no? Porque otras personas han escrito sobre el problema. Usted encuentra encuestas pasadas de repente, entrevistas pasadas, experiencias de una empresa pasada, ¿no? Esa es secundaria, ¿no? Porque usted no lo está haciendo. Cuando usted lo haga, eso es primaria, ¿ya? Ok, muy bien. Y Carmen Rosa Gutiérrez, que acaba de ingresar, ¿está? Debe estar, ¿no? Carmen Rosa Gutiérrez, señorita Carmen Rosa Gutiérrez. Muy bien, me contestó por el chat. A ver, señorita Carmen Rosa Gutiérrez. ¿Una entrevista será una fuente de información primaria o fuente de información secundaria? Me contesta por el chat de repente si no tiene micro. ¿Una entrevista será una información primaria o secundaria? Usted entrevista a un cliente, primaria, muy bien, ¿no? Es primaria porque usted lo está haciendo, le está preguntando sobre su problema, ¿no? ¿Cuál es el sabor que tú buscarías en un embutido, ¿no? Y alguien le dice, sí, no, me gusta de esta forma o con ese sabor, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, entonces, la señorita Yasmín estará. Sí, Yasmín. profesor. Muy bien, señorita. Una encuesta pasada, o sea, una lectura o información de una encuesta pasada, ¿será una fuente primaria o secundaria? Secundaria, profesor. Secundaria, ¿no? Porque ya lo han hecho otras personas, ¿no? Digamos, de repente alguien hizo una encuesta sobre gustos de champú, ¿no? Pero otra empresa lo hizo, ¿no? Entonces, pero ya me sirve como referencia, ¿no? Eso es secundaria. Muy bien. Está la señorita Marisela Liliana. Sí, profesor. Muy bien, señorita. Buenas tardes. Un testimonio será una fuente de información primaria o secundaria. Una declaración de alguien, ¿no? O sea, Secundaria, profesor. ¿secundaria o primaria? ¿Me dice secundaria? Creo que va más por eso, porque es algo que ya lo he experimentado, porque ya está contando un testimonio. Claro, es una experiencia de un cliente. O sea, le dice a usted, ¿qué experiencia ha tenido con champú para perros? ¿No? Usted le pregunta, ¿no? Y la persona le dice, no, sí, que por acá. ¿No? Es como una entrevista, un testimonio. No, es una... Ay, entonces en todo caso sería una primaria, profesor. Primaria, ¿no? Primaria, ¿no? Claro, un testimonio, ¿no? Claro, usted un poquito duda porque testimonio de repente ya se hizo con anterioridad, ¿no? Pero un testimonio directo, ¿no? En este caso. Ok, listo. A ver, acá el señor Jean-Pierre González está. Jean-Pierre González. Señor Jean-Pierre González, despierte. Muy bien. Sí, profesor, presente. Muy No bien. estaba manejando, profesor. Disculpe, señor, está manejando. Mejor no le pregunto. Ya, queda, ya. No quiero. Sí, ya me estacioné, profesor. Ya llegué, ya. Vine a recoger a mi hija. Ya. Bien, señor Jean-Pierre. Sí. Puedo responder. Los resultados de un focus group serán primarios o secundarios. Focus group. Focus group. ¿Qué es un focus group? Es un grupo de gente que está y usted les pregunta a ese grupo de gente, ¿no? Es como una entrevista grupal, ¿no? Dice, oye, Ya, en ese caso sería primaria, profesor. Claro, primaria, ¿no? Porque usted le está preguntando sobre un problema determinado. Sí. Es una técnica de investigación el focus group. ¿Ya? Permite sacar conclusiones. ¿Ya? Muy bien, señor Jean-Pierre. Muchas gracias. Ok. La última pregunta, a ver, nuestra delegada. Talía Albornoz, ¿estás, señorita?
Sí, profesor. Muy bien. Un experimento social, ¿será fuente primaria o secundaria, señorita? Un experimento social. Secundario, profesor. Secundario. Usted, para usted, cuando hace un experimento, usted es el que pone, En varía. caso sea de mi parte, vendría a ser primario. Claro, Si es de pues, mi parte. claro. Imagínese que usted haga un experimento social sobre, digamos, pone ahí, digamos, pone un producto de un cierto color rojo y un color blanco, ¿no? Entonces las personas vienen y entran por la puerta de color rojo siempre o por la blanca. Entonces es un experimento social que usted está haciendo, ¿no? El comportamiento de las personas. Entonces eso le permite sacar a usted conclusiones, ¿no? Sobre de repente escoger un color favorito o escoger un color de moda. No es un experimento que usted hace, no es un experimento social. ¿Ya? Ese es directamente primario. ¿Ya? Ahora, si usted ve resultados de experimentos sociales que otras personas han hecho, ahí sí sería secundario. ¿Ya? O sea, todo lo que usted donde usted no intervenga, que ya se hizo anteriormente, está como dato en una biblioteca, ¿no? Entonces, en ese aspecto, esos son secundarios, pero si usted directamente lo está haciendo, ¿no? Para sacar datos, constituye una fuente primaria. Muy bien, muy bien. Ok, acá tenemos en el caso 3, hay que evaluar si es verdadero o falso. ¿Ya? Ahí tenemos eso va a quedar ya como tarea, ¿no? Para la próxima clase. ¿Tienen grupos ya de trabajo, jóvenes? ¿Han hecho grupos de trabajo? Sí, profesor. Se mantiene con el anterior grupo de sistema de calidad. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, los grupos de trabajo me envías solamente un representante por cada grupo. Me lo envía al grupo, ya, al grupo a mi correo. ¿Tiene mi correo, jóvenes? Está en el syllabus que les mandé, creo que está ¿no les he mandado el syllabus? Lo envían a este correo, ¿ya? Profesor, es el mismo. Profesor, entonces cada grupo que me indique su representante. Ya, claro, uno de ellos, digamos, los grupos están numerados, ¿no? Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Sí. Ya los tengo esos grupos, y entonces me envían ese trabajo, el 3, la pregunta 3, ¿no? Son 3, 6, 9 preguntas, ¿ya? 9 y solamente van a poner verdadero o falso, ¿ya? Verdadero y falso, y por qué, ¿ya? Verdadero o falso, pone la pregunta A, usted pone verdadero, pero ¿por qué? O falso, ¿por qué? ¿Ya? Ese es el trabajo para la próxima semana, ¿ya? El trabajo grupal, ¿ya? Y lo envían pues al correo de Cricus. Tengo acá. Ya, la persona, solamente una persona lo envía por grupo, ¿ya? El resultado de ese trabajo. Ya está, el correo está en el chat, a cricus@outlook.com. ¿Ya? Tienen hasta un día antes de la clase. Hoy es viernes, ¿no? Lo pueden, no, hoy día es jueves, ¿no? Lo pueden mandar hasta el miércoles, ¿ya? El día miércoles hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Quedamos ahí. ¿Se entendió, no, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Profesor, ¿su correo es mayúscula o todo con minúscula? Como sea, minúsculas, sino que está activada la mayúscula acá. Ya, con minúscula. Esto lo voy a, las preguntas de esta página lo voy a enviar al grupo. Este PPT lo voy a enviar al grupo ahora mismo.
para que ustedes tengan, para que vean, ¿no? Las preguntas que tienen que hacer. Solamente la pregunta 3, evaluar verdadero o falso y poner por qué, ¿ya? Listo, jóvenes. Entonces, nos quedamos aquí. Gracias por su asistencia. Nos vemos mañana en